Marcos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer ahí, dice la Biblia: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Ok, esta parábola del sembrador la vamos a tener en 3 evangelios. El evangelio de San Marcos, en el evangelio de Mateo capítulo 13 y en el evangelio de San Lucas en el capítulo 8 nos va a narrar esta parábola. Es interesante porque en cada evangelio vamos a encontrar cosas diferentes, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que una de las cosas que el Señor empezó a hacer es a enseñar. Y justo tengo aquí un apunte del año 2016. Y nosotros tenemos nuestro pastor, que es un gran maestro de la palabra, porque aparte de enseñar, él vive la palabra, y una de las cosas es que sabe mucho griego o ha estudiado griego, y de los textos originales siempre pues nos compartía lo que en griego significaba, ¿no? Y tengo aquí un apunte. Tengo aquí un apunte del año 2006, en el año 2016. Parece ser que no me centro en la enseñanza que estaba dando ese día, estaba dando una buena enseñanza, sino me concentro en cómo él actuaba en ese culto. Y por ejemplo, imagínense a veces uno cuando llega a un culto, ¿qué es lo que está haciendo, verdad? ¿Está pendiente a la palabra o está pendiente a la enseñanza? Pero resulta que ese día yo no estaba pendiente a la palabra. Estaba pendiente a lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, me sorprendía y me reía porque tengo puesto aquí de negro. Está vestido de negro. Lo primero que lo he apuntado. Vestido de negro, ¿ok? Y voy apuntando los minutos. Por eso, qué importante es cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, ¿qué es lo que hacemos, no? Nos fijamos en el predicador, nos fijamos, bienvenidas. O estamos pendientes a lo que la palabra nos dice, ¿no? Pongo minuto 6. Imagínense, iba controlando el tiempo. Historia de pistoleros. Minuto 12. Sube el tono, aplausos. Wow. Claro, estabas estudiando la actitud del pastor. Estaba mirando porque
Claro, la forma que Él tiene de enseñar, porque es una forma, es esa unción, ¿verdad? Ese don que Dios le dio a Él. Minuto 17, aplausos, la gente se ríe. Minuto 20, cuenta un chiste. Se mete en la historia, cuenta como si tuviera niños delante. Explicaba la palabra como si tuviese unos niños delante. Y claro, eso dice la Biblia, ¿verdad? Sean como niños. Y una de las cosas de los predicadores es que debemos de darnos a entender como que si la enseñanza fuese para un niño. A veces nosotros nos complicamos, yo creo, intentando enseñar cosas que la gente ni entiende. Minuto 31. Dice, historia del pastor que bebe whisky. La gente se ríe. Entre gracia y gracia enseña. O sea, imagínense ese culto como estuve pendiente todo el rato de lo que él hacía. Minuto 42, aplausos. Imagínense. Minuto 54, historia del armadillo. Minuto 57, subida de tono, otra vez aplausos. 60 minutos, la gente se ríe. 66 minutos, se sigue riendo. Minuto 69, aplausos, subida de tono. Minuto 73, imagínense, 78. Y dice, minuto 107 termina el culto. Estuvo casi 2 horas predicando la palabra. Y todas esas 2 horas Dios solamente está apuntando cómo él predicaba. O sea, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la iglesia, verdad? Llegamos a ver cómo está vestido el hermano, cómo está vestido el predicador. Pero es una de las cosas que el Señor hacía, ¿no? Dice aquí la Biblia en el versículo 1, Marcos capítulo 4, verso 1, en la parábola del sembrador. Él empezó a enseñar. ¿Y qué es esta palabra enseñar? Comunicar ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Vuelvo a repetir, enseñar es comunicar ideas, habilidades, hábitos que otra persona no las tiene. No es lo que el Señor hacía. ¿Ok? La Biblia nos va a decir que la iglesia se va a edificar en los ministros, ¿no? Que a través de los ministros, dice el apóstol Pablo, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, es donde la iglesia va a ser edificada. ¿Ok? Que ellos van a ser, pero hay un ministerio que es el ministerio de la enseñanza, del maestro, ¿no? Por lo general los pastores tienen que tener ese don de enseñanza. ¿Ok? Entonces el Señor, una de las cosas que hacía es enseñar, y estuvo 3 años y medio enseñando a sus discípulos. ¿Cómo enseñaba el Señor? Él, por lo general, explicaba ejemplos de la naturaleza, ¿verdad? Decía que miren los pajaritos. En este caso usa el ejemplo de un sembrador, ¿verdad? Les había contado, ¿no? La historia que lo vamos a ver más adelante. Cuando el Señor llega ahí, en Israel hay una cueva donde despeñaban a los discípulos de Baal, ¿verdad? Entonces va a enseñar esa cueva y va a decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, enseñando esta cueva donde cogían a los discípulos de Baal y los sacrificaban, los emborrachaban y los llevaban a la cueva y los despeñaban por ahí. Entonces caía el discípulo y en lo que caía pues empezaba a sangrar, y los seguidores de Baal esperaban en la parte del arroyo, veían el arroyo y veían que la sangre se mezclaba con el agua. Entonces decían, Baal, gracias que aceptaste nuestro sacrificio. A veces traían a un discípulo, porque así son las religiones. Por eso es que el Señor dice, las puertas del Hades o las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Entonces traían a los discípulos, a ver, los emborrachaban, los discípulos de Baal los emborrachaban. Algunos se asustaban y se morían, no terminaban de llegar a despeñarles porque ya sabían lo que les tocaba. Y a veces cuando les despeñaban, caían de espaldas.
y al caer de espaldas no sangraban. Y como no sangraban, están esperando la sangre mezclada con el agua. Y como no había sangre, decían: Baal, no aceptaste nuestro sacrificio, busquemos a otro discípulo. A ver, los que no diezman, los que no ofrendan, a ver, traigan a uno de esos. Entonces, ¿el Señor cómo enseñaba? Con la naturaleza. En este caso era una de las cuevas donde despeñaban a los discípulos de Baal, las puertas del Hades. Luego, dice la Biblia que el Señor estuvo 3 años y medio enseñándoles a sus discípulos, y una de las cosas y una de las características que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que Él enseñaba por parábolas. ¿Qué son parábolas? Pues Él decía una historia, y dentro de esa historia se sacaba esa enseñanza moral. En otras palabras, esa enseñanza que nos iba a decir qué está bien y qué está mal. Por eso es muy importante que los que nos decimos cristianos, todos los meses nos tomemos, o cada mes nos tomemos el tiempo para leer uno de los evangelios. Porque las enseñanzas de Jesús son tremendas, impresionantes. Hay tanta profundidad, tanta riqueza, y yo creo que nunca vamos a terminar. En lo que vayamos en este caminar, ¿verdad? Siempre el Señor nos va a enseñar algo nuevo, algo fresco. Y claro, la Biblia dice que los discípulos, cuando el Señor se fue, les dijo: yo les voy a enviar a uno que es semejante a mí, o de la misma calidad, al Paracletos, a Dios el Espíritu Santo, que el mundo no le ve, pero ustedes lo van a ver. Y Dios el Espíritu Santo, dice, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho estos 3 años y medio. Pero ahí el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Por eso, cuando vamos a la palabra, el Espíritu de Dios, una de las cosas que empieza a hacer es escribir su palabra en nuestros corazones. Amén. Medita de día y de noche en el libro de la ley, dice el Salmo 1. Dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Importante, porque Jesús va a decir: mis palabras son espíritu y son vida, y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, como alimentamos nuestro cuerpo con comida, también nuestro espíritu necesita el alimento. Y Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es lo que nos va a dar vida, la palabra de Dios. Él enseñaba por parábolas, y a él le decían maestro. Por ejemplo, María Magdalena, cuando lo va a encontrar resucitado, o cuando se lo va a encontrar ahí en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor resucita, dice que le va a decir Raboni. Le decían al Raboni, o le decían Rabbi, que quiere decir maestro. Él era un maestro del Señor, pero un maestro diferente, un maestro con autoridad. La gente se sorprendía cuando él hablaba, porque decía: este no es como los fariseos o como los escribas, que no tiene autoridad. Ellos dicen pero no hacen. Y el Señor también les va a decir: hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos hablan, predican, pero no lo viven. Y lo que tú vivas, en eso vas a tener autoridad. Cuando tú vives algo y lo enseñas, vas a tener autoridad. Dios el Espíritu Santo va a respaldarte, porque tú estás enseñando algo que tú vives. Entonces, no solamente es predicar la palabra, está bien predicar, lo más importante es vivirla. Como decía San Agustín: en todo tiempo predico, y cuando me es necesario hablo. Entonces vemos que el Señor enseñaba, pero también ponía en práctica esa enseñanza. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 28 que ese mandato les dejó a los discípulos.
Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero me va a llamar la atención lo siguiente: enseñándoles. Nuevamente esta palabra. Entonces, los que hemos decidido seguir al Señor, una de las cosas que nos dice es que enseñemos. Pero ya no solamente de palabra, sino una vivencia, ¿verdad? Porque al Señor le gustaba, mejor dicho, a la gente le gustaba estar con el Señor. A las personas les gustaba estar con el Señor. Vemos como las multitudes venían a Él. No había en ese tiempo ni Facebook ni Instagram. No tenían los medios de comunicación que el día de hoy tenemos. Pero a la gente le gustaba estar con Él. Algo había diferente en Él. La pregunta es, ¿tiene que haber algo diferente en nosotros? Cuando las personas nos ven, ¿qué es lo que están viendo? ¿Le gusta a la gente estar con nosotros? ¿O no? Porque a la gente le gustaba estar con el Señor. La gente tiene que ver esa diferencia, ¿no? Como por ejemplo el otro día que me contaba un testimonio y decía: es que yo veía en este muchacho algo diferente. Yo le estaba compartiendo mi testimonio, pero veía sus ojos y veía que había algo diferente. Y cuando me dice que también cree en Jesucristo, dijo: ya sé por qué veía en ti algo diferente. Entonces las personas tienen que darse cuenta que el Hijo de Dios está dentro de nosotros. Amén. Que hemos creído en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿somos personas que atraen a la gente o somos personas que alejan a la gente? Hay personas que son así, ¿verdad? Hay personas que alejan a las personas. Incluso nosotros mismos a veces nos queremos esconder, ¿verdad? Porque por la timidez o porque, no sé, a veces nos queremos esconder. A mí me pasa a veces que me quiero esconder, que no me vean, por favor. O pasa por ahí un conocido y digo ahí. ¿No les pasa? Pasa un conocido y te vas ahí haciéndote loco ahí, mirando para otro lado. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que el otro se hace loco, tú te haces el loco. Pues es así. Se hacen los dos los locos. Y dice: qué bien, no se dio cuenta. Y dice, el uno dice: qué bien, no se dio cuenta. Y el otro también dice: qué bien, no se dio. Y los dos se dieron cuenta. Entonces a la gente, el Señor atraía a la gente. Es bueno entonces que nos preocupemos de las personas. Llama a un hermano, llama a un amigo, preocúpate de la gente. Dice la Biblia que los fariseos y los saduceos y los religiosos le decían al Señor, su maestro, nuevamente, su maestro. ¿Por qué le decían maestro al Señor? Porque enseñaba. Su maestro come con publicanos y con pecadores. No le da vergüenza, se va a contaminar. El Señor les decía: no, si lo de fuera no contamina, es lo de dentro lo que contamina, lo que está dentro de ti, es lo que contamina. Dice, aparte dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y sí es verdad que el Señor, yo creo que nos santifica al principio y nos va quitando ciertas personas que son de mala influencia, ¿verdad? Porque hay personas que son de mala influencia. Como dice el dicho, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Y yo no entendía este dicho, pero es así. Por lo general, siempre tú vas a ser atraído de esa gente que tiene tus mismos gustos, que tiene tus mismos valores, etcétera, etcétera. Si tú eres alguien que te gusta el fútbol, un ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener gente que le guste el fútbol, porque vas a querer compartir, vas a querer jugar al fútbol. Si eres alguien de Dios, ¿qué vas a tener? Gente que le gusta hablar de Dios.
Por lo general es así. Júntate con sabios y serás sabio, dice la Biblia. Júntate con necios y vas a ser quebrantado. ¿Hay aquí algún necio? No. ¿O solamente yo? No, reprendo esas palabras en el nombre del Señor. Pero sí, a veces hemos sido necios, ¿verdad? A veces hemos sido un poco necios, y que el Señor nos ayude a no ser necios. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios, dice la Biblia, y serás quebrantado. Entonces, por lo general, siempre nos vamos a juntar o nos vamos a pegar a aquellas personas que son parecidas a nosotros. La gente mala y la gente perversa, pues ¿con quién se va a juntar? Pues con gente mala y con gente perversa. La gente que le gusta los vicios, ¿con quién se va a pegar? Pues con ese tipo de gente. Entonces, dice la Biblia que al Señor le decían que andaba con publicanos y con pecadores. Lo importante es que si nosotros nos juntamos o nos acercamos a alguien así, que no sean ellos los que nos ganan a nosotros, sino nosotros ser esa sal. Como era el Señor. El Señor llegaba allí y a pesar de todo lo que tenía alrededor, Él era esa luz. Y mucha gente venía hacia Él, porque Él les alumbraba y traía paz y traía esperanza a sus vidas, a sus corazones. Pero otra gente se alejaba, porque el pecado de las personas era descubierto o manifiesto. Y como dice la Biblia, hay personas que se van a acercar para recibir lo que tú tienes, y hay personas que se van a alejar porque se dan cuenta que viven en oscuridad y en tinieblas, y cuando se acercan a ti, viene luz hacia esas personas y lo que queda manifiesto es el pecado. ¿Y qué hacen? Pues alejarse, porque no quieren, dice el Señor, no quieren dejar su pecado. Pero el Señor no iba y les tiraba el pecado en la cara. No, Él les amaba, Él les ayudaba, solucionaba sus problemas. Dentro de lo que esté en nuestras manos, tenemos que hacer lo mismo. Dentro de lo que nosotros podamos. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra de fe. Una semilla, una siembra, etcétera. Lo que esté en nuestras manos hacer. Entonces, somos personas que atraen a otras personas o que alejan a otras personas. Ayer por la noche me estaba llamando un hombre y me llamaba y yo ya estaba ya puesto el pijama. Y yo decía, ay, pero yo ya voy a dormir. Y me llamó una vez, me llamó 2 veces y me llamó la tercera vez. Y le contesto el teléfono y me dice, Diego, ya estoy aquí. Le digo, sí, le digo, súbete, porque justo yo me había terminado de duchar, estaba en pijama. Le digo, súbete, pensaba que ya no venías, ya era demasiado tarde. Entonces somos personas que atraen a otras personas o que alejan. Tenemos que ser gente que atrae. Él estaba de cumpleaños, este amigo, Antonio Caro. Tenemos que ganar el corazón de la gente. Y ahí pudimos hacer una oración con Antonio y confiamos que pronto esté aquí en Panal de Miel. Abramos nuestras casas para la gente, invitemos a la gente a comer. Primero a nuestra casa. A veces nosotros queremos traerla a la iglesia, pero primero tiene que haber una confianza. Vamos a abrir nuestra casa, vamos ahí a levantar, porque la iglesia o eclesía es en el original, eclesía, que significa los llamados hacia afuera. Es lo que significa eclesía o iglesia. No es esto de aquí, sino de aquí nosotros salimos afuera a hacer luz. Y primeramente la Biblia dice, el libro de Hechos de los Apóstoles, que donde se reunían era en las casas. Y una de las cosas que ha hecho esta pandemia es que los cristianos vuelvan a adorar en las casas. Que levanten un altar, que levanten adoración en las casas. Nosotros no lo teníamos, pero la pandemia nos obligó y nos llevó a eso. Y ahí estábamos en la pandemia, mi esposa, mis niños y ahí adorábamos a Dios. Ahí compartíamos la palabra.
Entonces vamos a abrir nuestra casa. Vamos a abrir nuestras casas para que las personas vengan y nosotros podamos compartir con la gente y que el corazón de las personas se vaya abriendo. Que empiecen a tener esa confianza. Y allí que nosotros podamos hablar y testificar en nuestras mismas casas. O cuando aquí, lo que me decía Gladys, ¿no? Que le gusta a la gente mucho ir a los bares. Pues si no, pues en el bar. Pero si podemos compartir en casa, ¿por qué no? Por ahí me miran para abajo, no sé. No, a mí me Tómate un cafecito con los publicanos. Tómate un cafecito con las personas que no conocen de Dios. Hazte amigo de ella y cuando ya eres su amigo, ahí aprovechas para hacer una oración, para sembrar la palabra. Que el Señor nos dé sabiduría. Porque a veces nosotros queremos ir directos ahí a... Arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno. Lo asustas, alejas el pez. Y el Señor dijo, les haré pescadores de hombres. Y a veces nosotros los alejamos. En vez de acercarlos, los alejamos. Y nos ven y se van corriendo. Entonces, ¿somos gente que somos como el Señor que atrae o somos personas que alejan a las... Somos como los... ¿Cómo se dice? Este animal que tiene los pinchos, ¿cómo es? Puercoespín. O somos como los puercoespines. Y ¿saben qué? El Señor a veces va a poner gente difícil a nuestro alrededor. ¿Alguien ha estado con gente difícil? Es un trato en nuestro carácter. La gente difícil es un trato en nuestro carácter. Dice la Biblia en Proverbios 27 que el hierro se afila con el hierro. Y así el hombre afila el rostro. Y así el amigo afila el rostro de su amigo. El Señor va a poner gente difícil a tu lado para ver cómo tú reaccionas. Porque una de las cosas que el Señor hace es trabajar en nuestro carácter. Y ver si verdaderamente estamos viviendo el Evangelio. Hay gente difícil a nuestro alrededor, o ha habido gente difícil que te da ganas de salir corriendo y ya no volverle a ver más. Pero ahí te tiene el Señor probándote, probando tu carácter, afilándote. ¿Perdonas, no perdonas? ¿Le amas a pesar de lo difícil que es o no le amas? Y ¿saben qué? Solamente es un tiempo. La gente difícil, si tú apruebas, el Señor rápido las va a quitar de tu lado. Porque como pasaste la prueba, como estamos en la universidad del Espíritu Santo, no sé, a lo mejor tiene un jefe difícil o donde vives, el dueño de la casa es difícil. ¿Cómo reaccionamos con la gente difícil? ¿Saben qué dice Proverbios? Que aún Dios, el que le agrada, le pone en paz con su enemigo. Y al final, como dice el libro de Apocalipsis, al final van a reconocer que Dios está contigo, esa gente. Al final la gente va a terminar reconociendo y va a decir, no, verdaderamente Dios está contigo. Porque soportarme a mí sí que tienes que tener a Dios, si no... Y aquí en la iglesia también es un afilamiento. El amigo afila el rostro del amigo. Aquí en la iglesia estamos afilándonos. Yo les afilo a ustedes, ustedes me afilan a mí. Yo digo cosas que a ustedes no les gusta, ustedes dicen cosas que a mí me ofenden. Y así estamos. Hay gente, la verdadera gente cristiana soporta y aguanta porque sabe y dice, yo vengo a la casa de Dios, por el Señor, ni por el hermano ni por el pastor. Yo sé a quién estoy sirviendo. Vengo por el Señor. No vengo por el hermano que ya no voy a la iglesia porque el pastor me cae mal. Los hermanos lindos, pero el pastor me cayó gordo. El pastor lindo, simpático, pero la pastora me cayó gorda. No voy más a la iglesia.
Lindos los pastores, simpáticos, amables, pero los hermanos, el hermano del otro día, dice, me miró con una cara, no voy por el hermano del otro día. Y es así un afilamiento, ¿verdad? Y nos vamos afilando. Y como les he dicho, a veces yo diré cosas que a lo mejor te van a ofender, pero es en ese afilamiento que estamos. Y solamente las personas que permanecen son las que seguirán adelante, son las que avanzarán, son las que Dios las llevará a otro nivel de bendición. Porque es lo que trae la prueba. Cuando tú vas pasando pruebas, dificultades, siempre Dios te premiará y te recompensará. Porque estás viviendo la palabra. La Biblia dice que David iba a enfrentarse a Goliat. Y fue al arroyo y tomó 5 piedras. ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué David tomó 5 piedras cuando se iba a enfrentar a Goliat? Tomó 5 piedras por si no le daba con la primera, ¿verdad? Si no le daba con la primera, con la segunda. Si no le daba con la segunda, con la tercera, con la cuarta. Si no le daba con las 5 piedras, como decía un pastor, patitas, ¿para qué te tengo? A correr. Pero cuando David se acercó al arroyo a tomar las piedras, él tomó la piedra y tenían que estar las piedras como lisas. ¿Han visto las piedras del río cómo son? Son lisas. Y seguro por ahí David cogió una piedra y no estaba lisa, estaba todavía no estaba procesada. Y saben, así yo creo que es el Señor. Va y toma las piedras y ve, no, todavía no lo puedo usar porque todavía está. Hay defectos en su carácter. Todavía pincha. Todavía esta piedra pincha. Qué curioso que el Señor va a decir lo siguiente: tú te vas a llamar Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Nuevamente hablando de las piedras o de la roca, que era lo que significaba el nombre de Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces, una de las cosas que el Señor hace es trabajar en nuestro carácter, porque Él usa personas que se dejan trabajar. A ver, ¿cuántos nos estamos dejando trabajar por Dios el Espíritu Santo? Y si no, desde hoy tenemos que dejarnos trabajar por Dios el Espíritu Santo. Él tomó esas piedras, estaban lisas. Y dice el Señor: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy, para que Dios te pueda usar como Él quiere usarte. Todos estamos en ese proceso. Todos estamos en esa enseñanza, porque una de las cosas que el Señor hacía, como les digo, es enseñaba, y Él usa a los ministros para enseñar, pero tenemos la persona de Dios, el Espíritu Santo, que Él hace su trabajo en casa. Dios, el Espíritu Santo, hace su trabajo en el día a día, y luego después llegamos a la iglesia y el ministro hace su trabajo. El ministro, aquí como la parábola del sembrador, siembra la palabra, y luego el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro día a día. Y Él es el que empieza a hablarnos, empieza a susurrarnos, empieza a traernos a su casa, empieza a traernos a los pies de Jesucristo, empieza a traernos a su palabra. Es Dios el Espíritu Santo, porque imagínense qué frustrante sería de un pastor intentar cambiar a las personas, porque nosotros no cambiamos. Es Dios el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón de las personas si nosotros nos dejamos. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si nos dejamos, y en el día a día Dios va a ir trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter, porque Dios necesita gente de carácter, gente fuerte, con valores firmes, con valores establecidos en la palabra de Dios, para poder ser luz, para poder derramar su bendición, para poder
inspirar, para que esa gente pueda inspirar a otras personas que verdaderamente vale la pena vivir con Jesucristo y que no necesitamos ser corruptos y no necesitamos ser malos para ser bendecidos, sino que es Dios el que nos bendice. Dice la Biblia que había un hombre, Daniel. Daniel dice que decidió no contaminarse con Babilonia, no contaminarse con el mundo. Dice que se guardó Daniel de la contaminación de Babilonia. Y este Daniel, dice la Biblia, que en él había un espíritu superior a todos los sabios, magos y toda la gente intelectual de Babilonia. En él había un espíritu superior, que era el espíritu de Dios. Cuando veían a Daniel decían, el espíritu de los dioses santos que mora en ti. Entonces, dice la palabra que David tomó 5 piedras, ¿verdad? Estaban lisas estas piedras. Versículo 2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces aquí en la parábola del sembrador vemos que una de las cosas que el Señor va a decir, porque me va a llamar mucho la atención, es que dice para que viendo los milagros que el Señor hizo, porque el Señor hizo milagros, resucitó muertos, Él se levantó de los muertos al tercer día, Él hizo milagros. Por ejemplo, reprendió a la tormenta cuando se iban a Gadara. Entonces la gente vio, y dice que la gente aún viendo eso, no se arrepintió, no quería creer. Entonces por eso es que el Señor dice, para que ellos viendo, no se burlen de la fe. O sea, en otras palabras, que no es cuando la gente quiere, sino cuando Dios llama. Por eso dice, muchos son llamados. Y en la parábola de las bodas vemos esa invitación que el Señor hace. Y el Señor invita a todos. Pero ahora los que toman esa invitación, dice la Biblia en la parábola de las bodas, en Mateo capítulo 22, que los que toman esa invitación son dignos. Epístola a los Hebreos. Cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque hoy dice San Pablo, el apóstol San Pablo, hoy es el día. Ahora es el tiempo agradable. Ahora dice San Pablo. No mañana. Hoy Dios está llamando. Mañana a lo mejor ya se terminó. No hay arrepentimiento. Dios llamó, pero como la gente no quiso arrepentirse, dijo, bueno, pues ya más adelante me voy a arrepentir. Más adelante me arrepiento. Ya déjenme vivir la vida, disfruto. Me revuelco bien en el pecado y ya después vengo a los Dios y soy salvo. Pero dice el Señor lo siguiente en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Entonces el Señor va a decir esto para que la gente no se burle, sino que acepte el llamado cuando Él lo está ofreciendo. Cuando Él abre la puerta, porque dice, yo abro y nadie cierra. Y yo cierro y ahora a ver quién abre. ¿Quién abre las puertas del reino si Él cierra? Y dice que la gente, ¿cómo estaban en la parábola de las vírgenes? Estaban fuera llamando, déjanos entrar. Imagínense, así va a estar gente. Déjanos entrar, Señor, ahora sí me quiero arrepentir. Ahora sí me quiero volver a Dios. Ahora sí, Señor, me hablaron de ti, ahora me quiero
Pero, ¿qué dice el Señor? Ya la puerta está cerrada. Entonces, ahora es el momento de que nosotros empecemos a ir dando pasos en la fe, creciendo, desarrollándonos y pidiéndole al Señor que extienda su misericordia, su gracia y que nos ayude con nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades. Está ahí la tentación, está ahí el mundo, está ahí, hay tentaciones y todos los cristianos estamos pasando tentaciones. Y yo digo, Señor, llévame ya contigo, por favor. Pero digo, bueno, todavía están mis niños que son pequeñitos. Pero sí es verdad, hay tentaciones, es fuerte lo que se mueve en el ambiente espiritual. Es fuerte. Que cuando el día de hoy te das cuenta y dices, Dios, me salvaste y me libertaste a saber de cuántos chamucos tenía dentro. Y me fuiste libertando poco a poco, poco a poco. Y menos mal que me salvaste de esa forma, porque si yo el día de hoy me hubiese enterado que Dios es bueno también, a lo mejor hubiese cerrado mi corazón y hubiese dicho, no, ya más adelante me arrepiento. Pero Dios es bueno y Dios nos ama. Él sabe cómo ganar tu corazón. Él sabe cómo llevarte hacia Él. Amén. En este mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confía, yo he vencido al mundo. Y dice, porque a ustedes les es revelado, a vosotros os es dado saber el misterio o los misterios del reino de Dios. En otras palabras, cuando dice ahí los misterios, se refiere a los secretos, se refiere a los códigos. Isaías, y yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré cerrojos de hierro, haré pedazos puertas de bronce. Dice, y te daré, ¿qué dice? Los tesoros escondidos. O sea, hay tesoros que Dios los esconde. Hay tesoros que Dios los esconde para sus hijos. No están al alcance de cualquiera. Por eso dice la Biblia que el perverso, dice Proverbios, el perverso y la gente mala busca la sabiduría y no la halla. Las claves, los misterios para que nosotros podamos aplicarlos y vivir de una forma diferente. Y las cosas que dice, los secretos muy guardados, o las cosas muy guardadas, los secretos muy guardados. O sea, hay cosas que están muy guardadas, que la gente no lo sabe. Y hijos de Dios tampoco lo sabemos todo. Hay unos que saben más, otros saben menos. Y conforme tú vas avanzando en el Señor te va dando tesoros y te va dando cosas que Él tiene escondidas. Proverbios capítulo 25, verso 2, dice la Biblia que el Señor esconde dice Proverbios capítulo 25, verso 2, el Señor dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Entonces vemos que el Señor a veces esconde ciertas cosas y a veces se esconde. Y a mí me gustaría, como les dije el otro día, Señor, mándame un fax a ver qué tengo que hacer el día de hoy. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hablar a fulano, a mengano. Ya está, listo. Me voy entonces a hacer mi trabajo. Pero eso no va por fe, ¿verdad? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que me tengo que mudar? ¿No me tengo que mudar? ¿Será que tengo que hacer esta decisión? ¿Será que no tengo que hacer esta decisión? ¿Será que tengo que tomar el local? ¿Será que no tengo que tomar el local? Etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos ayuda como hijos de Dios, que es la gracia. La gracia de Dios nos va a ayudar, dice la epístola de los Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, no temas en hacer decisiones. No temas en hacer decisiones, porque esa decisión que tú vas a hacer te va a ayudar para bien. Amén. Incluso equivocándote.
Incluso tú haciendo una mala decisión, el Señor dice, yo lo voy a voltear para bien, por mi gracia. Entonces, yo creo que a veces es mejor no saber a que nos envíen, imagínense, nos envíen el fax de lo que nos toca hacer ese día y ese día fallaste y no cumpliste algo que te tocaba hacer. Entonces, a veces es mejor hacerlo por fe a que tú sepas que tienes que hacer algo y no lo hiciste. Sino que es su gracia la que nos va a ayudar, y en esos fallos que vayamos haciendo, pues más adelante ya no hagamos esos fallos. Vamos aprendiendo de aquellos errores que vamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Así que dice el Señor, dice Proverbios, pon todo delante del Señor, pon tus planes delante del Señor para que tengan éxito. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él va a hacer. Dice, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que va a prevalecer. Pero díselo al Señor, ayúdame en mi día, ayúdame en mis decisiones. Entonces hay cosas muy guardadas, y los misterios del reino de Dios es para sus hijos. La Biblia nos dice entonces que el Señor les empieza a explicar a sus discípulos lo que significaba esta parábola. A decirles, ok, presten atención, a ellos no les expliqué, pero a ustedes sí. A ver, los que están junto al camino, dice, el sembrador salió a sembrar. Ok, sabemos que los agricultores, una de las primeras cosas que hacen es arar la tierra, ¿verdad? Aran la tierra. Aran la tierra, antes se araba con bueyes, ¿verdad? Con bueyes, el día de hoy con tractores, con máquinas. ¿Para qué aran la tierra? Para suavizar la tierra. Y dice que los que estaban junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿Dónde? En sus corazones. O sea, la palabra, cuando sembramos la palabra va al corazón. Y dependiendo cómo esté tu corazón, es como tú vas a dar fruto. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice, los que están junto al camino, los caminos son duros. El camino es, tú vas caminando, ¿no? Y vas, por ejemplo, en los campos. Están los sembrados y tienes el camino. Ahí en el camino no va a producir, porque el camino está duro. Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace es arar nuestra vida, arar nuestros corazones, para poder sembrar la semilla. Los agricultores usan abono. ¿Y qué es el abono? ¿Qué es el abono? A ver, Doris, ¿qué es el abono? Es estiércol. Eso usan, ¿sí o no? ¿Usan eso o no usan eso? Sí. El estiércol. Antes sí, ahora usan abonos orgánicos. El estiércol es eso, el estiércol tipifica el pecado. Claro. Dios va a usar el pecado, tu pecado, para abonar la tierra. Entonces, una de las primeras cosas que hacen los agricultores es arar, abonan la tierra, preparan la tierra y siembran la semilla. El abono le da los nutrientes. El abono hace que crezca. Pues la semilla que se sembró, el trigo, un ejemplo. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Pues para abonarnos. Para que podamos crecer. El pecado es lo que nos impulsa hacia Dios. Si no hay tentación, no se ve la verdad. Los de junto al camino, el camino está duro. Personas que pasaron mal en la vida, pisaron sus vidas y sus corazones están duros. Entonces, cuando llega la semilla no hay fruto. Se queda encima la semilla, viene el diablo y se lleva la semilla. Las aves, dice, vienen las aves y se comen la semilla, ahí tipificando a Satanás. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? Los que fueron sembrados en pedregales, donde hay piedras, donde hay poca arena, donde no hay abono. Entonces dice que llega la semilla, pero es una fe emocional. Todos hemos algún momento tenido una fe emocional. Yo he visto en hermanos que de repente saltaban, gritaban gloria a Dios, aleluya, y se comían el mundo, y luego ya dejaron de venir a la iglesia, porque fue una fe emocional. Los que se sembraron en pedregales. Y dice la Biblia, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Viene la tribulación o la persecución. ¿Por qué viene la tribulación o persecución? ¿Alguien ha sido alguna vez atribulado? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos sido atribulados de una u otra forma. Atribulados, atormentados. Pero no es por ti, es por causa, dice, de la palabra de Dios. La palabra viene, se siembra en tu corazón, y viene esa persecución, no por ti, por causa de la palabra. Y estos días desde que les comuniqué que nos íbamos a cambiar de local, pues ustedes creen que no había persecución por causa de esa palabra. Ha habido persecución, ha habido tormento. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios, no por mí, sino por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Sí, está bien, déjalo así, está bien, déjalo así. Por causa de la palabra. O sea, es la palabra la palabra de Dios la que va a traer esa persecución. Así que si les persiguen o si ves que alguien te intenta ofender, no es por ti, es la palabra que se sembró en tu corazón. Porque va a venir esa persecución. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestra fe? ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Saben? Hay, por ejemplo, las palmeras, que hay un tipo de palmeras que crecen en Estados Unidos, y el bambú de Japón. A ver, ¿cómo les explico esto? La palmera. En Estados Unidos ustedes saben que hay tornados, ¿verdad? Hay tornados muy fuertes que a veces vienen y arrasan las casas. Pero hay un tipo de palmera que tiene la raíz y se mete tan profundo hasta que busca, o sea, sobre todo busca una roca para envolverse. Y cuando encuentra una roca fuerte, las raíces se empiezan a envolver en las rocas. Y otra de las características es que la palmera es flexible. Entonces, cuando vienen estos tornados, cuando arrasan este tipo de ciudades, sobre todo en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, en Miami, ¿no? Puede ser en Miami. La Florida, ahí es donde, Florida. Ya. Vienen este tipo de tornados, se llevan las casas y las palmeras, ustedes las ven, y se doblan. Pero cuando pasa el tornado, vuelven nuevamente de pie. Porque están bien cimentadas o tienen su raíz en la roca. Y por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, si nosotros estamos en la roca que es Jesús, el enemigo puede ser que nos doble, que traiga tristeza, aflicción, nos haga llorar, pero nuevamente el verdadero cristiano se va a levantar como esa palmera. La Biblia dice, verso 18, estos, hablando de los pedregales, estos son los que fueron sembrados entre espinos, o sea, la palabra que es sembrada entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice que una de las cosas que ahoga la palabra son los afanes de este siglo, dice aquí, o los afanes de este mundo. ¿Cuántas veces hemos estado afanados?
¿Cuántas veces hemos estado afanados o cuando nos levantamos estamos con afán, estamos estresados? Pero el Señor es claro, dice, busca primero mi reino. Busca primero el reino, mi reino, y todo va a ser añadido. Y a veces con el afán, con el estrés, dice, ay, no tengo tiempo para Dios. Estoy muy afanado. A veces yo he querido compartir la palabra de Dios con gente que está con mucha prisa. Y la gente que está con mucha prisa, imposible que tú le puedas compartir la palabra. Ya lo he intentado. Digo, ya veo a alguien afanado, dice, los afanes de este siglo hacen infructuosa la palabra. Gente que va con demasiada prisa. Por eso párate en tu día, si vas con demasiada prisa, párate a buscar a Dios, párate a orar y luego continúa. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, dice. El engaño de las riquezas. O sea, si tengo dinero, lo tengo todo. Si tengo dinero, voy a estar seguro. Si tengo dinero, voy a estar en paz. Si los que tienen dinero luego después se compran la casa, están preocupados por la casa, por si le asaltan la casa, empiezan a poner cámaras, empiezan a preocuparse por si le roban el dinero. El engaño, dice, el engaño de las riquezas. Entonces no te dejes engañar por la riqueza, que no digo que sea mala, que tú seas ese canal de bendición, que la riqueza no te dañe, como dice Proverbios 23, dice, no te preocupes por hacerte rico, mejor deja que Dios te bendiga. Dios te va a bendecir, como dice la Biblia, hasta que sobre y abunde. Amén. Pero tú preocúpate del Señor y el Señor te va a dar todo. Amén. Te preocupas del Señor, el Señor te da todo. Si te da riqueza, bien. Si no te da riqueza, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco. A Pablo le daban unas ofrendas impresionantes por los milagros que hacía. Cuando llegó a la ciudad de Malta, ahí oró por un hombre que tenía disentería. ¿Saben qué es la disentería, no? Yo sí, por lo menos. Diarrea, ya está. Diarrea. Oró por un hombre que tenía diarrea, que parece que era un hombre importante de la ciudad de Malta, y empezó a orar por los enfermos. Imagínense a Pablo cómo lo tuvieron. Lo tuvieron como un Dios, le empezaron a tener ofrendas, le dieron de comer, le dieron todo, se fueron a Roma y se fueron seguramente, se fue con un montón de cosas Pablo. Le dieron oro, le dieron plata. Pero luego, como él era generoso, compartía, luego se quedó sin nada. Y dice Pablo, he aprendido a vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco. No me afecta cuando tengo mucho, y cuando tengo poco, Dios siempre me da todo lo que yo necesito. Me suple todas mis necesidades. Entonces le doy las gracias a Dios cuando tengo mucho y cuando tengo poco. He aprendido, dice Pablo, a vivir. Y el libro de los Proverbios va a decir lo siguiente, este hombre de los Proverbios: Señor, no me des mucho, no sea que me olvide de ti, y no me des poco, no sea que vaya y robe y blasfeme tu nombre. Mejor dame lo necesario, dice el hombre de los Proverbios. Todos queremos mucho, por eso estamos en este país. Hemos venido porque en nuestros países pues había necesidad, y todos queremos un cambio de vida. Todos queremos que Dios nos bendiga, y Dios te va a bendecir. Yo creo que Dios te va a bendecir, pero como dice el mismo Señor, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mí, por causa del Evangelio, estos van a salvar su vida, van a disfrutar de su matrimonio, de sus hijos. Y el Señor te va a proveer de todo lo que tú necesitas, pero primeramente ponle a Él primero. Amén. El engaño de las riquezas. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Claro, ahí tenemos que trabajar. Por supuesto, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Todos trabajamos aquí, ¿verdad? Pero que ese no sea, que no nos saque de la bendición de Dios. Porque ¿de qué te vale a ti ser rico, pero tienes una vida miserable? Tienes un matrimonio infeliz, destruido. No tienes paz. No tienes esperanza, tus hijos perdidos, no tienes relación con tus hijos. Así hay un montón de personas. El engaño de las riquezas.
y las codicias de otras cosas, dice, y las codicias de otras cosas. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, este tipo de cosas vienen y ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa y no nos dejan dar fruto. Entonces cuidémonos de este tipo de cosas. Está bien, ok, que tengamos nuestros sueños, que queramos pues nuestra casita, nuestro matrimonio, tener nuestros niños. Todo eso está muy bien, pero siempre teniendo presente al Señor. Amén. Y no afanándonos por eso, ni que eso sea nuestro Dios, sino que nuestro Dios sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Todo ese tipo de cosas están bien, ¿ok? Dice la Biblia entonces que donde está nuestro tesoro, ahí está. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Mi tesoro es mi querida. Mi querido es mi tesoro. Mi tesoro es, como yo le hablaba con un joven hace años atrás, y dice, yo vine aquí a España para comprarme un coche deportivo. Voy a comprar un coche deportivo en mi país, para eso vine a España. Y me voy a volver a mi país y voy a tener mi Ferrari. Ahí que ni lo vas a poder disfrutar porque ahí en tu país te roban cada rato. Pasó 1 año y medio, resulta que se había enamorado de una muchacha, ya el tesoro ya no era el Ferrari, era la muchacha. Entonces, donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y que nuestro tesoro sea el Hijo de Dios. Voy a finalizar aquí, dice la Biblia en el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a ver en Marcos capítulo 13, verso 23, a ver qué dice. Marcos capítulo 13. En Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice, en Marcos, por ejemplo, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La tierra aquí el Señor vemos que la asemeja al corazón. Mateo capítulo 13. Dice, el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. O sea, primeramente en Mateo capítulo 13 dice, el que oye la palabra y la entiende. ¿Hemos entendido la palabra del día de hoy o no hemos entendido la palabra del día de hoy? Ahora les voy a tomar la lección, uno por uno les voy tomando la lección. Y da fruto. Lucas capítulo 8, vamos a ver Lucas capítulo 8, verso 15. A ver cómo dominan las espadas el pueblo de Dios. San Lucas capítulo 8, verso 15. Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué dice? Bueno. Con corazón bueno. Yo quiero... Bueno y dispuesto, dice ahí, bueno y recto, bueno y noble. Yo quiero declarar que Panal de Mel tiene un buen corazón. Sí. Un corazón fructífero. Amén. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero me gustó la palabra que la traducen en la Nueva Versión Internacional. Escuchen lo que dicen en la Nueva Versión Internacional. La parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. O sea, llega la palabra, retén la palabra. Amén. Retén la palabra que escuchas. ¿Cuál es la palabra del día de hoy? Hay varias. Primeramente, que por sembrarte la palabra en el corazón puede ser que venga persecución o tribulación y que eso no te aleje de Dios. Retén la palabra. Acuérdate de que Dios quiere bendecirte. Acuérdate que estamos en el año del favor de Dios. Amén.
Pero si nos salimos, vamos al terreno del enemigo. Retén entonces la palabra. Dice, y como perseveran, producen una buena cosecha. O sea, retienes la palabra y como perseveras y sigues a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, a pesar de que vino tristeza, a pesar de que vino aflicción, ahí sigues. Retienes la palabra, no, sigo y sigo, porque dicen los salmos, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos alrededor de mí? ¿Cuánto se han multiplicado mis enemigos? Y no es tu vecino ni tu jefe, es el diablo. El diablo que te quiere sacar y robarte la bendición, pero no se lo vamos a permitir, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Ok, entonces retén la palabra y sé perseverante. Sé perseverante en buscar al Señor. Sé perseverante en leer su palabra. Sé perseverante en adorarle. Tenle presente a Dios cada día. En un momento acuérdate de Dios. Señor, te tengo presente. Dice el salmista, 7 veces al día te alabo. Pero eso dice el salmista. Ahora ya no estamos en el Viejo Testamento. Acuérdate cada momento en el Señor. Ponte alabanzas. Avívate tú mismo. Estás frío, estoy frío. No sé qué me pasa, estoy frío. Enciéndete tú mismo. Y producen una buena cosecha. Una buena cosecha. ¿Ok? Dice el Señor. Los misterios y las cosas muy guardadas. ¿Saben? Están bien las actividades. El día de ayer hablábamos con la hermana de las actividades, de las rifas. Están bien. Están muy bien las actividades que podemos hacer para la iglesia. Pero el Señor nos da los misterios. Nos da la clave para que nunca a nosotros nos falte economía. El día de hoy, ¿por qué existimos como iglesia? Y Panal de Miel, dentro de las iglesias que están bajo la cobertura de Pasión por Cristo, es una de las iglesias más generosas. Más generosas, porque cuando vamos a los congresos de los pastores y vemos ahí lo que la gente siembra, nos damos cuenta que Panal de Miel es una de las iglesias más generosas. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido eso. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces dice la Biblia, el generoso prospera. A Panal de Miel, que toda la gloria sea para Él, ¿ok? Para el Señor. No le falta, porque estamos preocupándonos por los pobres. Estamos sembrando en la gente. Estamos sembrando en nuestra iglesia. Y como tú siembras, entonces vas a cosechar. Amén. Se va a cumplir lo que la Biblia dice. Amén. Siempre vas a levantar cosechas si tú siembras. Amén. Si tú no siembras, Dios sí te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Pero no va a venir sobreabundancia. Va a haber un freno en tu vida espiritual. Dios siempre te va a dar todo lo que tú necesites. Dios te lo va a dar, ¿ok? Dios siempre nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Pero no va a haber un crecimiento espiritual. No va a haber esa sobreabundancia que Dios dice. No vamos a experimentar lo que Él dice. Traigan los diezmos a la folia y pruébenme esto ahora. A ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición en abundancia. Ahora estamos en un tiempo importante, porque es un paso donde personas se van a activar en la fe. Por el paso que vamos a hacer al nuevo local. Por el paso que vamos a hacer al nuevo local, personas se van a activar en la fe. Pero eso ya no depende de mí, depende de ustedes. Se ha sembrado la palabra y ahora ustedes son los que tienen que moverse por fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo, Señor, cada linda persona que está aquí. Yo, Señor, personalmente te doy las gracias, Señor, que tú me permites compartir con ellos, que están aquí, querido Padre, y podemos compartir como hermanos. Yo, Señor, quiero pedirte que les bendiga, Señor, y que esta palabra, Padre amado, produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Proclamo la gracia de Jesucristo, Señor, sobre mis hermanos. Y papá, por favor, guarda tú la semilla. Reprendemos al diablo y todo lo que el diablo quiera traer en contra de tu iglesia. Y proclamamos el reino de los cielos, Señor, sobre tu iglesia, Panal de Miel, sobre cada persona que está aquí. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
y que Dios te bendiga.